doctor Alzo para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Bueno, en unos minutos voy a solucionar un tema técnico para poder prender mi cámara, para poder, ya que tuve un pequeño inconveniente, pero vamos a empezar la clase para no dilatar más tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Edilson Castillo y hoy vamos a hablar, de acuerdo a la invitación de la empresa organizadora, sobre o vamos a desarrollar la naturaleza de los recursos impugnatorios. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. A priori debemos de entender, siguiente diapositiva, por favor. No, un poquito antes. Muy bien. Debemos de entender a priori que, como han visto en clases pasadas, el acto administrativo, esa ese, esa decisión de la administración pública, ¿no? En el marco del derecho, que genera situaciones jurídicas de interés para el administrado o para quienes eh, directa o indirectamente son o se relacionan con ese acto administrativo, pero el acto administrativo tiene dos consecuencias que creo que también lo han estudiado, esto solamente es un repaso, y las cuales son el título de ejecutividad y el título de ejecutoriedad. ¿No? Ejecutividad, todo acto administrativo por propia naturaleza eh, debe ser cumplido por el simple hecho de ser un mandato de la norma, y el segundo presupuesto es el elemento de ejecutoriedad que la administración pública tiene la capacidad de hacer cumplir sus decisiones. Muy bien. Sin embargo, los actos administrativos, a diferencia de una sentencia judicial que tiene valor de cosa juzgada, en el derecho administrativo se habla de la cosa decidida o del título decidido, que también no genera efectos jurídicos de interés. Sin embargo, este título o este acto administrativo puede ser contradecido en vía administrativa. Es más, el derecho de contradicción, y ya hablamos un poco sobre la naturaleza del derecho de contradicción, es un derecho de carácter constitucional. El derecho a cuestionar las decisiones es propio y parte, como ustedes saben como abogados, del propio derecho de la debida defensa. Muy bien. Pero además de ese derecho de carácter constitucional, del debido proceso, del derecho de defensa, de la tutela eh, efectiva, no jurisdiccional efectiva, pero eso más cuando hablamos del contencioso administrativo, pero hay algo más acá, que este derecho de contradicción en el derecho administrativo nace del derecho de petición. O sea, del derecho que una persona, al presentar una solicitud, y esta solicitud es denegada o no satisface el interés del administrado, ese tiene la capacidad de cuestionar en mérito de ese derecho de petición la decisión de primera instancia. Por ende, esa petición va a ser observada por el órgano superior jerárquico del que decidió en primera instancia. Y siempre se va a dar cuando hay una denegatoria por parte de la administración. O sea, solamente se puede contradecir aquello que deniega las solicitudes, ya sea de manera total o de manera parcial, a las solicitudes del administrador. Sin embargo, hay una extensión interesante de comentar a este presupuesto, porque pueden haber pronunciamientos que sean aceptar la solicitud, pero que no necesariamente pueda atender a los intereses del administrado. Por ejemplo, en la actualidad en el derecho administrativo se habla de los títulos habilitantes o de las licencias bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, una municipalidad que autoriza, ¿sí? una, a una tienda
o a un restaurante para que pueda vender, no sé, pollos a la brasa en la noche y restringe su horario hasta de 6 a 10 de la noche. Entonces alguien se podría preguntar, ¿no? Alguien se podría preguntar, oye, profe, ese presupuesto, ¿sí? Ese presupuesto, eh, si bien han aceptado mi solicitud, ¿sí? Esta solicitud tiene una naturaleza bastante interesante, que está sujeto, ¿sí?, a ciertas condiciones de la administración pública. Y la pregunta sería, ¿sí? Eh, mm, Oye, si hemos limitado a ciertos derechos, este título habilitante, hemos limitado, yo podría cuestionar este título habilitante que aceptó mi solicitud, pero que no en las condiciones que yo quería. Entonces, la- la- hay una extensión al derecho de impugnación. Oye, yo puedo cuestionar una decisión, efectivamente, yo puedo cuestionar una decisión, pero esa decisión puede ser cuestionable pese a que me hayan otorgado el derecho, pero que a la vez restrinja la actividad que se me otorga, ¿no? Esto es muy usual, por ejemplo, cuando se otorgan concesiones mineras o concesiones de algún recurso natural y extienden varias restricciones a la misma. Entonces ahí se empieza a discutir que se pueda modificar el acto administrativo y muchas veces esto se puede actuar mediante la actuación impugnatoria, ¿no? Entonces es necesario, como un punto importante y necesario de conocer, la naturaleza de las actuaciones dentro del derecho de contradicción. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento constitucional normativo del recurso de impugnación? Primero debemos señalar que en la administración pública existe algo que se llama el autocontrol de la legalidad. Yo, administración pública, tengo la capacidad de observar la legalidad y las decisiones que, que hemos desarrollado en mérito o que hemos aceptado en mérito, ¿sí? O en primera instancia. O sea, yo a la administración pública puedo observar mis propias decisiones y cuestionar las mismas. Dos, la facultad que tiene la administración pública de anular de oficio. Les hablaba hace unos minutos del acto administrativo, ¿no? Y les decía, oye, el acto administrativo tiene una naturaleza bastante interesante. Los actos administrativos tienen la naturaleza de cosa decidida. ¿Por qué? Porque de oficio, ¿sí? La administración pública puede declarar la nulidad. Entonces, en la práctica, esa declaración de nulidad, ¿sí? Esa declaración de nulidad, entonces esa decisión o esa actuación de carácter anulatoria que faculta a la propia administración pública de cuestionar sus decisiones en primera instancia, permite, ¿no?, que la administración pública, mediante la activación del recurso, pueda rectificar la decisión en primera instancia o la decisión de primera instancia. En otras palabras, yo administrado eh, le hago o le pongo de conocimiento a la administración pública cuáles son las deficiencias, cuáles son, cuáles son las deficiencias que hemos tenido en el actuar de ella misma, ya sea en el análisis, ya sea en las condiciones o los requisitos de, de validez del acto administrativo, o le ponemos de conocimiento los vicios que se hayan desarrollado en la misma. Entonces, estimados amigos, acá hay algo interesante. La administración pública
mediante la actuación impugnatoria puede observar y declarar la anulación puede declarar la nulidad de un acto administrativo. Entonces eso es importante señalar en la práctica administrativa, estimados amigos. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta para poder entender la naturaleza del mismo. Si hay preguntas, pueden estar dejándolo y yo lo respondo eh, en un intermedio o al final de la clase. Siguiente, por favor. Entonces, acá viene una pregunta, ¿no? Y cuántas formas de actuación recursiva existen? ¿Cómo se actúa el ejercicio recursivo? ¿Cómo podemos materializar la actuación recursiva dentro de los procedimientos administrativos? Y de manera formal, dentro de la administración pública, existen tres tipos de recursos, ¿sí? Administrativamente existen tres, y vamos a hablar de dos que son de carácter potestativo y uno de carácter obligatorio. ¿Y por qué, profesor, nos habla de recursos de carácter potestativo o de carácter obligatorio? Eso va a estar en relación a la actuación y al ejercicio del administrador. Este es un detalle bastante interesante. ¿Por qué? Porque tanto el recurso de reconsideración como el recurso de revisión son dos recursos que van a poder ser interpuestos cuando la administración pública, ¿sí? O cuando el administrado lo desea. Por eso son facultativos o de carácter potestativo. Es decir, yo administración pública, perdón, yo administrado, tengo la posibilidad, sí o no, de cuestionar dichas decisiones. Entonces, eso es un detalle importante de recordar dentro del ejercicio administrativo, dentro de la administración pública. Por otra parte, debemos de recordar, estimados amigos, que la actuación administrativa que la actuación administrativa permite dos cosas, ¿sí? Primero, interactuar o no, o activar o no el recurso de reconsideración. Y por otra parte, decir, oye, si en los casos que procede la revisión, activar la actuación del procedimiento de revisión. La única actuación que permite agotar la vía administrativa y que permite, y que es necesaria, no vamos a hablar de obligatorio, y que es de necesaria para que no exista un consentimiento del acto administrativo, es la apelación. Vayamos a temas prácticos. Si yo presento o la administración pública me declara la no procedencia de una petición de licencia de construcción de una infraestructura, yo tengo la potestad de cuestionarlo mediante una reconsideración. Más adelante vamos a hablar todo al detalle. Pero si no, de frente puedo ir al recurso de apelación. Dos, podemos hablar también que dentro del procedimiento administrativo, por ejemplo, en los procedimientos que existen o que existe una actuación, ¿sí?, de revisión. Por ejemplo, en los procedimientos de SUNAFIL. En los procedimientos de SUNAFIL, por ejemplo, existe para las sanciones graves y muy graves las actuaciones de recurso de revisión. Entonces, en este tipo de supuestos, yo puedo activar o no la actuación de revisión. Esa actuación de revisión que implica de que yo pueda ir al tribunal de SUNAFIL presentando mi revisión y hacer un tribunal especializado, me den la oportunidad o la potestad de cuestionar dicha decisión. O dos, me puedo ir de frente al contencioso administrativo una vez agotado la vía administrativa mediante
los recursos de, los recursos de, los recursos de apelación. ¿Sí? Entonces, eso también es un dato bastante importante. Eh, y el recurso, lo re- y ¿cómo se llama? Y el recurso por excelencia, el recurso por naturaleza propia, el recurso necesario, vamos a hablar, es los recursos de apelación. Muy bien, entonces son tres cosas interesantes que debemos de entender en la práctica administrativa. Uno, el recurso de reconsideración potestativo, el recurso de apelación necesario y los recursos de revisión de carácter también potestativo. Entonces, eso es un dato importante y necesario para, para poder materializar la acción administrativa. Muy bien. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta o consulta. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Muy bien. Eh, Cuando hablamos del autocontrol en la vía administrativa, debemos de señalar un elemento bastante interesante y es el privilegio que tiene la administración pública de controlar sus propias decisiones. Y el término privilegio no lo vamos a llamar de forma exagerada. ¿Por qué? Porque sí es un privilegio que tiene la administración pública, porque quien observa y quien cuestiona las decisiones en segunda instancia es el jefe y el superior jerárquico. Entonces esto nos pone en una situación bastante interesante. Y de verdad, el superior jerárquico o el jefe es imparcial en relación a su subordinado. Y muchos autores critican esta posición porque creen que la actuación de la administración pública no es imparcial, ya que el que cuestiona o el que revisa en segunda instancia es alguien con el que tienes dependencia, no solamente generas una dependencia laboral, es decir, existe un criterio preconcebido que por lo general eh, es difícil que se modifique en la segunda instancia. Entonces, ¿esto qué ha generado, estimados amigos? Más bien una suerte de barrera, más que un elemento que permita de manera eficiente o eficaz resolver y defender los intereses del administrado. Por otra parte, y también para no favorecer al administrado, el, el, los recursos impugnativos tienen una naturaleza de requisito para poder cuestionar las decisiones de la administración pública en el poder judicial. Ya que si alguien quiere recurrir, sí, al autocontrol jurisdiccional de las decisiones administrativas de manera obligatoria y o necesaria, tiene que agotar la vía administrativa. Y profesor, ¿cómo se agota la vía administrativa? Me dirán muchos de ustedes. Mediante la aplicación de la actuación de apelación. Y hace unos minutos lo decía, ¿no? La única forma de agotar la vía administrativa o las actuaciones administrativas son mediante la apelación. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso también es un dato necesario de conocer.
Muy bien. Creo que pude solucionar el tema de mi cámara. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se me ve? ¿Doctores? ¿Sí? ¿Se me ve? Creo que sí, ¿no? Muy bien. Tengo un pequeño problema ahí con, con el equipo. ¿Sí? Sí, doctor, se le ve. Ok, excelente. Muy bien. Por ahí hay una pregunta. Vamos haciendo, resuelvo esta parte y vemos el tema de las preguntas. Es importante señalar que para ir a la vía administrativa necesitamos realizar y cuestionar los actos administrativos. Muchas veces, como les dije, innecesariamente. Y a veces se ha convertido más en un privilegio de la administración pública para dilatar los procesos que en una decisión o en un mecanismo eficiente para que el administrado pueda alcanzar justicia. Pero bueno, es el criterio que manejan el sistema administrativo en el Perú. Entonces, en ese sentido, vale plantearse la pregunta, ¿de verdad los recursos son garantías del administrado o son una salvedad para la administración pública? Yo creo, y desde mi humilde opinión, yo creo que se ha convertido más bien en un mecanismo para dilatar procedimientos más que como una herramienta para que estos sean más eficientes. ¿Sí? Entonces, detalles importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Hola. Siguiente diapositiva, por favor. Un momentito, doctor, se congeló aquí. Ahí, ya, está bien, no hay ningún problema. Muy bien, voy respondiendo preguntas. Janina nos dice, consulta, si el administrado presenta mente directa una apelación y no la reconsideración, ¿qué corresponde hacer, doctor? Atender su apelación. O sea, no es necesario reconsiderar para poder apelar, ¿sí? O sea, no es un requisito, Janina, apelar, perdón, reconsiderar para que puedas ir a la apelación. No sé en qué momento, y tu pregunta es bastante atinada porque he visto a varios colegas primero decir, no, hay que reconsiderar, es un requisito para que te vayas a la apelación. Mentira. Tú puedes ir de frente y cuestionar mediante la apelación una decisión de carácter administrativo. ¿Sí? Entonces, emitieron el acto administrativo, apelación, 30 días, no me respondieron, silencio administrativo negativo y me voy al contencioso. Ya, o esa es por lo menos la dinámica que debe funcionar. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, consulta. Buenas noches, estimado doctor Jesús. A ver, vamos. ¿Se puede pedir silencio administrativo positivo? Sí, se puede pedir silencio administrativo positivo, me dicen. Eh, a ver, mm, no sé la pregunta ya, acá está. ¿Se puede pedir silencio administrativo positivo en un pedido de nulidad en una resolución de alcaldía? Lo que pasa, si es que aplicaríamos hay un artículo de la LPAP que dice, no todas las apelaciones que no son contestadas en el plazo de tiempo son silencio positivo, son silencio administrativo positivo. Lo que pasa es que ya la Corte Suprema, y creo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, después te las puedo pasar si quieres, Jesús, han opinado que se tiene que hacer el análisis en el marco de la actuación o del ojo de eh, de la naturaleza del silencio administrativo. Por ejemplo, si tu pedido es una nulidad que involucra temas de obligaciones de hacer del Estado, tú no podrías decir, no, es una aplicación de silencio administrativo positivo. Pero si, por ejemplo, es una entrega o en su mismo tupe está regulado como silencio administrativo positivo y tú lo apelaste
o en tu apelación hay cuestionamientos que no afectan el interés público y que no están en los supuestos de silencio administrativo negativo, entonces deberíamos aplicar el silencio administrativo positivo. Lo que pasa es que el silencio administrativo tiene una connotación un tanto abstracta, o yo diría demasiado abstracta. ¿Por qué? Porque en la praxis el silencio administrativo negativo no resuelve muchas situaciones de carácter administrativo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces eso también es un dato eh, importante, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, si hay más preguntas, a ver, les doy un minutito para que puedan plantear más preguntas. ¿Sí? Con la confianza del caso, no hay ningún problema. ¿Sí? Preguntas, consultas, dudas. Muy bien. No sé si pude contestar tu pregunta, Jesús. O sea, tendrías que hacer un análisis, un mérito a cuál es el fondo del silencio, del cuestionamiento en tu recurso de apelación. Listo, muy bien. Entonces, seguimos, seguimos. Acá hay otro detalle que me parece interesante estudiar, ¿no? Y es el tema, eh, a ver, Jesús me dice, el pedido de nulidad fue porque se anuló una constancia de posesión para servicios básicos. Lo que pasa, Jesús, es que al ser un tema de constancias o de certificados, si tú aplicas el silencio administrativo positivo, nadie te va a entregar un certificado, porque no te olvides que el silencio administrativo positivo, si bien tú tienes un certificado ficto, pero tú no vas a poder tramitar en ninguna parte o en ningún lugar bajo un certificado ficto. Entonces, eso es un detalle que no debemos de olvidar. ¿Sí? Muy bien. Algunas consideraciones generales de los recursos. ¿Sí? Los recursos administrativos siempre son un acto de carácter particular. ¿Sí? Son un acto de carácter particular. ¿Eso qué quiere decir, profesor? ¿Eso qué quiere decir? Que en la práctica la única persona que puede plantear un recurso, ¿sí? Ya sea de reconsideración, apelación o revisión, es aquella persona que tiene una relación directa y es el administrado, eso se llama interés legítimo, ¿no? En el derecho procesal lo llamamos interés para obrario. En el derecho administrativo es válido intentar o hablar de un interés legítimo para poder actuar en este tipo de actuaciones recursivas. ¿Por qué? Porque muchas veces los afectados, por ejemplo, en procesos que les puede concernir a ellos, de impugnar, pero no se olviden que los procedimientos administrativos tienen un carácter lineal. Explíquenos, profesor, con un ejemplo. Lo voy a plantear. Yo he construido, ¿sí? Una vivienda o mi vecino construyó un edificio de 4 pisos, de 7 pisos, y yo tengo una vivienda de un piso, y el hecho de que él construya ha generado o ha generado una sombra hacia mi vivienda y las termas solares o los paneles solares que yo tenía en mi último piso ya no funcionan. Entonces yo voy a la vía administrativa porque este señor ha construido en un lugar prohibido construir edificios de 7 o 10 pisos, máximo 3 pisos. Entonces presento mi denuncia ante la municipalidad y la municipalidad inicia un procedimiento sancionador. ¿Sí? Inicia un procedimiento sancionador, ¿por qué? Porque ha atentado contra las normas de edificación, de zonificación, etcétera. Pero por alguna circunstancia, la municipalidad eh, absuelve, ¿sí? O le impone una multa, pero no le obliga a demoler el fin que yo perseguía al presentar esta denuncia. Mi pregunta es,
yo, denunciante, puedo impugnar esta decisión de solamente, solamente multaba y no ordenaba la demolición de este bien, sí o no? ¿Qué opinan, doctores? ¿Se podría hacer o no? ¿Qué opinan? ¿Se puede hacer o no, doctores? O, o sea, la persona que fue afectada presentó la denuncia y al final la administración pública, en este caso la municipalidad, decidió solamente multar y no ordenar la demolición del bien. Al final, yo sigo siendo afectado como vecino. La pregunta es, ¿yo como vecino podría apelar, sí o no, en este procedimiento sancionador? ¿Qué dicen, doctores? ¿Se puede o no? ¿Sí o no, doctores? ¿Están por ahí? Creo que ya están celebrando el fin de semana. ¿Ya? ¿Se puede o no? O, por ejemplo, la víctima o aquella persona que fue supuestamente víctima de un proceso o de una actuación que involucraba una que involucraba un tema de hostigamiento laboral. ¿Sí? La pregunta sería, oye, esta persona que fue hostigada, ¿sí? Que fue hostigada y en el procedimiento disciplinario decidieron archivar el procedimiento disciplinario, ¿podría apelar o no? ¿Podría ser posible, doctores, este tipo de supuestos? Y la respuesta es no, no, no puede haber un cuestionamiento de ese tipo, ¿sí? No podríamos apelar dicha decisión. ¿Por qué? Porque en este caso son personas, si bien denunciantes y que tienen un interés sobre la decisión de la administración pública, eso en la teoría o en la dogmática se llama contrarrecurrentes, pero sin embargo, ¿sí? Esta no podría resolver un tema de fondo. ¿Sí? Entonces, eso es un tema que no debemos de olvidar. Dos, es un mecanismo de revisión, sí es un mecanismo de revisión de los actos administrativos, puesto que la propia administración pública hace un control de los mismos, ya lo habíamos dicho, y cuya finalidad es reformar un acto administrativo, por ejemplo, declarando su nulidad para que pueda ser corregido este en primera instancia o pueda ser modificado eh, o revocado por el de segunda instancia. Entonces, también, ¿no? Yo persigo que el acto administrativo sea modificado. Por eso les decía, ¿no? Pueden haber decisiones que me generen un beneficio a mí como administrado. Me otorgaron la licencia, pero con ciertos límites que siguen afectando mi derecho. La pregunta es, yo podría solicitar que en la segunda instancia se modifique y amplíen, por ejemplo, en el caso que les planteé, del horario de mi restaurante a 2 o a 3 horas más, por supuesto, porque busca también reformar el acto administrativo en primera instancia. Siguiente, por favor. Y hay un tema importante de debatir. ¿Es una garantía? Y yo diría, y como les comenté, es una garantía de alcance limitado, ¿sí? O sea, es de bastante alcance limitado. Pues quien resuelve es alguien que tenga jerarquía funcional. Oye, no es como un juez, ¿no? Donde el juez de primera instancia
o el juez, por ejemplo, de control de acusación, no es alguien que trabaja o está subordinado a los jueces superiores. O sea, no hay un elemento de funcionabilidad. Cada juez es independiente en la administración de su justicia. En cambio, en la administración pública no existe ello. En la administración pública, el que va a resolver en segunda instancia puede ser mi amigo, puede ser la persona que me recomendó, puede ser alguien con el que trabajo todos los días y con el que coordino no solamente actuaciones recursivas, sino puedo eh, revisar actuaciones laborales. Entonces, no hay una independencia, ¿no? No hay una independencia y lo que genera más bien es una demora, ¿no? Como lo había planteado hace unos minutos o hace un momento, para poder acceder a los procesos contenciosos administrativos. Porque saquemos una cuenta. ¿Cuál es el plazo máximo, doctores, para que se resuelva un recurso? ¿Cuál es el plazo máximo para que se resuelva un recurso, amigos? ¿Recuerdan? Plazo máximo para resolver un recurso. ¿Alguien recuerda? ¿Autores? Entonces, ya, se había apagado mi micrófono. Entonces les decía, ¿no? Que hay una posibilidad de acceder al proceso contencioso. Les decía, hay que sacar la cuenta. ¿Cuánto es el plazo, amigos, para que la administración pública resuelva una apelación? Gracias, Ani. 30 días hábiles. Muy bien. En primera instancia. En segunda instancia, 30 más. Eso es más o menos como 45 días. Entonces, son 45 días. Entonces, esos 45 días, más los otros 45 días en segunda instancia, para agotar la vía administrativa, son 90 días, 3 meses. Oye, en 3 meses el administrado ha invertido presupuesto, ha invertido economía, ha invertido recursos en un proyecto, en una actividad. Es más, las mismas expectativas, estimados doctores, genera una limitación para acceder al proceso contencioso. ¿Sí? Entonces es un dato necesario y importante de entender y recordar dentro de la actuación contenciosa. ¿Sí, amigos? Entonces, datos necesarios. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. ¿Por qué podríamos cuestionar? ¿Cuáles pueden ser las causas de un agravio? ¿Sí? Para empezar, la, la impugnación administrativa no tiene supuestos estrictos o supuestos establecidos de carácter lineal. ¿Sí? No existen como en los códigos procesales, por ejemplo, que se puede, que establecen ciertas condiciones para prever los agravios, ¿no? En este caso, la impugnación tiene una mayor libertad, ¿no? O sea, por ejemplo, las decisiones o el análisis que realizó la administración pública fue inoportuna, no hay una relación, ¿sí? No hay una conexión lógica entre la decisión y la motivación. O dos, no hay una, o a falta de mérito. Por ejemplo, la persona que decidió, ¿sí? O emitió el acto administrativo, no tenía la competencia o no tenía los elementos necesarios para poder impugnar. Otro, por una situación de infracción al ordenamiento jurídico. Hubo una aplicación de manera ineficiente del ordenamiento jurídico, no se aplicó de manera correcta
las normas. Entonces hay una infracción al orden normativo. Dos, o deficiencias analíticas de las actuaciones instructivas, ¿no? Ustedes saben que en los procedimientos de evaluación previa hay una actuaciones de instrucción, entendiéndose la instrucción como el ejercicio probandi, ¿no? La actuación probandi o la actuación que busca llegar a la verdad material, del cual habla uno de los principios del procedimiento administrativo. Entonces, si el actor administrativo no ha probado de manera eficiente, ¿sí? O no ha hecho un análisis o no ha hecho su labor de instrucción, entonces estaríamos ante también un supuesto para poder fundamentar la actuación recursiva. Entonces, no hay no hay una estandarización de cuáles son los supuestos para poder impugnar, sino que hay una libertad para poder ver qué puede generar un agravio al debido procedimiento, a, las, a, las, a, las, a los requisitos de validez del acto administrativo o a la actuación dentro de la administración pública. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso también como un dato que debemos de entender dentro del ejercicio público. Sí, doctores, no sé si estamos bien hasta acá. No sé si me dejo entender. Siguiente, por favor. Por si acaso, ¿no? Muchas veces en los años que vengo trabajando en la administración pública, presenciado, ¿no? Algunas situaciones las cuales quieren hacerse ver como recursos, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, algunos colegas o algunos administrados, el recurso de queja. Cada vez presenta su despacho el recurso de queja. Y bueno, la norma es estricta, no existe el recurso de queja, ¿sí? O por lo menos el procedimiento administrativo peruano no establece o no da una actuación estricta del recurso de queja. ¿Y qué es la queja, profesor? Me dirán. La queja vendría a ser, si quisiéramos ser un tanto más objetivos, una actuación, ¿sí? Que implica, es una petición que se da durante el proceso, que busca reconducir, ordenar, ¿sí? Eh, trámites dentro de los cánones previsibles del procedimiento administrativo. Entonces, el recurso, ¿sí? De, de queja no es un recurso, sino es una petición que busca ¿qué? Reconducir el procedimiento. Buenas, se me ha silenciado, creo. ¿Ha pasado algo? Sí, se silenció, doctor. Ah, ok, a ver, creo que hay un pequeño, ya. ¿Así? ¿Mejora, mejorado? Sí, se la escucha. Ahora sí. Muy bien, entonces eso como... Sí, ¿no? ¿Ahora se ha mejorado? Se la escucha, doctor. Ok, excelente. Muy bien. Entonces les decía que este recurso de queja es una solicitud que busca reconducir o ordenar la tramitación. Muy bien. Oye, ¿cómo ordeno la tramitación? Por ejemplo, hay un funcionario que por norma tenemos que resolver los procedimientos dentro de los 30 días hábiles. Y este señor ya van 35, 40, 45 o un poco más y no se pronuncia. Y yo no quiero aplicar las reglas ni de silencio administrativo ni de silencio negativo porque al futuro voy a tener problemas. Entonces lo que yo hago es presento una queja solicitando, ¿sí? Entonces no se olviden, reconducir la ordenación. Mira qué interesante, ¿no?
Vamos a reconducir la ordenación. Oye, señor, ya pues son 50 días. Presento mi queja para que la administración pública pueda sancionar la deficiencia administrativa de este servidor, que por cierto está previsto. O por ejemplo, el, el órgano que se está pronunciando no es el órgano competente. O en el trámite que se le está dando, se están haciendo actuaciones innecesarias, ¿no? Eso llamamos defectos de tramitación, ¿no? Oye, señor, ¿por qué usted está haciendo una inspección de campo si mi solicitud está en relación a, em, no sé, el análisis de una documental? Entonces hay una deficiencia en la tramitación del procedimiento. Presento mi queja cuestionando dicha decisión. Muy bien, entonces, eso por ahí un tema, un poco del el tema de la queja, ¿no? Otra, la nulidad administrativa, que básicamente es un argumento que puede sustentar cualquier recurso administrativo. La nulidad, como ustedes saben, ese presupuesto que busca retrotraer el procedimiento por las causales previstas en la ley, no es un recurso, más bien es la pretensión del recurso. Mediante la apelación o la reconsideración, solicito se declare la nulidad de determinado acto administrativo. ¿Sí? ¿Estamos bien? No sé si me dejo entender, estimados amigos. Muy bien. A ver. Y la queja por defecto de tramitación, bueno, ya lo expliqué, Jesús, a eso se refiere. Ani me dice, cuando una entidad se demora en dar trámite a mi requerimiento, ¿sí? Entonces procede una queja. Eh, lo que pasa es que no es de manera estricta, Ani, no es una, no digo, no voy a decir de manera eh, ex- concreta y decir, oye, sí, sí, hay que presentar una queja. O sea, va a depender mucho de lo que quieres, ¿no? Y va a depender, oye, si yo quejo a este funcionario, de verdad va a fallar de manera rápida. ¿Por qué? Porque en relación a la queja, la entidad se tiene que pronunciar, ¿sí? Entonces, esto es importante señalar, ¿no? Entonces, que puedes presentar una queja cuando alguien demora, por supuesto, puedes presentar una queja, pero es opcional esa pretensión. Claro que sí, tal vez prefieres presentar un silencio administrativo o quieres acogerte al silencio administrativo, ya dependerá del criterio ya dependerá de la defensa que plantea. ¿Sí, Ani? No sé si me dejo entender. Hilda me dice, doctor, por la nulidad siempre trae responsabilidades, no necesariamente. Oye, puede haber un defecto en la notificación. ¿Lo hizo adrede, lo hizo con dolo? No necesariamente. Tal vez hubo un vicio o tal vez hubo un error en la consignación. O sea, tendrías que analizar. Pero por lo general, cuando hay una grave afectación de los derechos y del interés del administrado, sí podríamos hablar de responsabilidad, ¿no? Muy bien. Qué puedo hacer si declaro la nulidad administrativa sin motivar y si no trae consigo alguna responsabilidad? Podrías poner reconocimiento al órgano de control, al disciplinario, y si tú ves que hay un tema gravemente y que puede ser cuestionable penalmente, puedes denunciar por un tema de abuso de autoridad o de omisión de funciones. Ya deberías, o sea, evaluar, ¿no? Los caminos, o sea, no existe un camino lineal o un camino que se ha convertido en regla, ¿no? Esto lleva mucho al análisis y a dónde quieres llegar, ¿no? Muy bien, seguimos. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya había hablado, ¿no? De la legitimidad para recurrir, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién fundamenta la controversia? Ya, entonces, no lo voy a hablar porque primero quien tiene legitimidad es quien va a recurrir, ¿no? Quien exterioriza, quien tiene la capacidad para cuestionar o para presentar una apelación, ¿sí?
tiene que indicar qué es lo que está afectando o qué decisión está afectando, ¿no? Porque puede haber múltiples decisiones que puedan afectar determinados derechos. Ya es importante precisar cuál es la actuación o la decisión, porque puede haber una actuación procesal que sea innecesaria o inválida o que pueda tener ciertos vicios, entonces también es importante cuestionar cuándo presentas estos recursos. Dos, fundamentación de la controversia, cuáles son los fundamentos de derecho o de hecho, ¿no? Oye, por lo general, hoy el señor no ha motivado, hoy el señor no tiene competencia, oye, el señor no tiene legitimidad o la administración pública no tiene la legitimidad o no se ha pronunciado en relación al objeto. Yo le he solicitado licencia de funcionamiento y se ha pronunciado en relación al, a una licencia de construcción. Ya, entonces, esto es el tema de cómo fundamenta la controversia. ¿Sí? Y siempre el que debe recurrir debe presentar una constitución de domicilio. Profesor, ¿puedo variar mi domicilio en la apelación? Claro que sí, nada lo impide. Profesor, en la apelación puedo hacer o presentar un consentimiento para que puedan declarar y para que me puedan notificar de manera virtual. Por supuesto, no hay nada que lo impida. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahí está bien. Terceros interesados. No, una más, por favor, una más. No, una anterior. No, una anterior, por favor. Legitimidad para recurrir. Una más antes, por favor. Allá. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, estamos en el orden. Siguiente, gracias. Siguiente. Listo. Plazo. En todos los casos, solo se admite cuestionarlos dentro del plazo perentorio. Esto es estricto la norma. O sea, no es facultativo, no es potestativo. No voy a aplicar el principio de informalismo en las actuaciones recursivas de 15 días desde la comunicación. Al día siguiente de la comunicación se debe entender desde el día siguiente que ha sido notificado, ¿sí? Que ha sido notificado la, el administrado, ¿sí? Muy bien, debo entender que ya saben cuál es la forma y cómo son los mecanismos de notificación idóneo. Vencido dicho plazo, la disconformidad subsiste, no puede admitirse ni resolverse como recurso. Porque a veces dicen, ¿no? Porque a veces los administrados son bastante descuidados en este tema, ¿no? Le llega una notificación, le llega otra notificación, la municipalidad le sigue notificando, la SUNAT le sigue notificando, o algún organismo sancionador lo notifica, que hagan lo que quieran, ¿no? Llega la orden de embargo, asustados, hay que apelar, doctor, o hay que hacer cierta actividad, ¿qué podemos hacer? Bueno, no puedes hacer gran cosa, ¿no? Entonces, por, esto es importante considerar, ¿no? Y pese a que las decisiones puedan ser ilegítimas. Yo hace un tiempo vi un caso en el cual habían clausurado un estacionamiento, no, una terminal, ¿sí? Pero lo había clausurado una entidad que no era competente. Pero al no cuestionar, ¿sí? Al no cuestionarse en el plazo previsto, no se podía hacer nada administrativamente. Planteamos algún recurso o se trató de cuestionar a través del contencioso y el juez nos pedía el agotamiento de la vía administrativa. Por ahí fuimos por un amparo, por el contencioso solicitamos un proceso urgente, pero era bastante complicado. Ya ahí el juez, muchos jueces son formalistas, ¿no? Muchos jueces cuestionan mucho la forma más que la esencia del conflicto. Entonces, cuidado, 15 días de carácter perentorio. Pese a que la administración pública no tenga la razón, pese a que la administración pública ha sido abusiva en su decisión, sí, pese a ello, tienes que cuestionar en los plazos previstos. ¿Sí? No sé si estamos bien. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá, doctores? ¿Me dejó entender?
He presentado una solicitud de devolución de carta fianza de fiel cumplimiento. Ya pasó 6 meses, la entidad no pronuncia, procede la queja. Ani, lo que pasa es que estás en tema de contratación pública. Al final te puedo dejar mi número, si quieres me mandas un WhatsApp y te puedo orientar. Lo que pasa es que en las cartas fianzas tendríamos que accionar de diferente forma, ¿no? No te olvides que la contratación pública no es meramente administrativo, hay reglas especiales que establece la ley y el reglamento. Entonces, hay que ver en qué estado está o cómo lo has planteado, ¿no? Muy bien, seguimos. Sí, al final te puedo dar unos datos, me escribes por ahí. El órgano ante quien el escrito de recurso debe presentar. Ya, ¿quién es el órgano decisor? Porque a veces dicen, se comete un error muy recurrente en ese tema del órgano decisor. Dicen, oye, el órgano decisor es el superior jerárquico. Mentira. No, perdón. El órgano decisor es el titular de la entidad. No, mentira. El órgano decisor es el superior jerárquico. Entonces, lo que tú tienes que hacer es revisar el instrumento de gestión, o sea, sobre todo el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, porque ahí aparecen los elementos de subordinación. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Si el que resuelve en una municipalidad es el gerente de recursos, o es el gerente o el jefe de recursos humanos. Muy bien. Y quien resuelve la apelación es el alcalde. Pero de acuerdo al reglamento de organización y funciones, quien es el jefe inmediato de recursos humanos es el jefe de administración. La pregunta sería, pese a que el alcalde es el titular de la entidad, ¿podría resolver este recurso o estaríamos ante una situación de incompetencia por falta de capacidad o por legitimidad administrativa? ¿Qué opinan? Estaríamos en un tema de incompetencia, ¿no? Pero me dirán ustedes, pero profesor, el titular de la entidad es el alcalde, entonces, ¿cómo no va a poder resolver? ¿Tiene capacidad? No, pero también la capacidad y la estructura administrativa, la competencia también se delega en el marco de la estructura. Por eso quien resuelve y es el órgano decisor de los recursos de apelación, acá voy a ser estricto, es el superior jerárquico. En el caso de los recursos de reconsideración, el propio órgano, ¿sí? Y en el caso de los de revisión, por lo general, no conozco ningún caso que no sea así, los órganos que tengan, ¿sí? Los tribunales, ¿no? Que tienen la capacidad estricta para presentar actuaciones de revisión. Ante él es el que se dirige el recurso, aunque este debe presentarse en primera instancia. Por eso se habla del órgano decisor, es el órgano que está habilitado para pronunciarse sobre el recurso. ¿Sí, amigos? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Doctores, doctoras. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Entendible? ¿No entendible? Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los terceros interesados? Entonces, ya les dije, ¿no? El tercero interesado no es parte del proceso. El tercero interesado no tiene legitimidad para obrar. Él no puede plantear su recurso. Pero él puede participar, puede presentar, puede plantear y presentar su posición ante el órgano que va a resolver. ¿Para qué? Para que de oficio, incluso a petición de este denunciante o de ese tercero, se pueda producir determinadas pruebas. ¿Sí?
Entonces, estos suelen aparecer bajo la personería de los administrados que son favorecidos. Por ejemplo, en contratación pública, cuando una de las partes cuestiona, o sea, en este proceso competencial, ¿no? Donde una de las partes cuestiona la decisión o la buena pro, entonces él es el que tiene legitimidad para obrar, pero se le corre traslado, por ejemplo, al que ganó la buena pro muchas veces a los demás que actuaron en el proceso de selección. A esto se los llamaría terceros interesados o contrarrecurrentes. ¿Sí? Entonces ellos pueden plantear su posición de esta forma. Siguiente, por favor. Muy bien, hablemos del recurso de reconsideración de manera rápida. Se interpone ante el mismo órgano. Primera instancia, primera instancia. ¿Cuál es el único fundamento? La nueva prueba. Y acá es importante señalar que la connotación de la nueva prueba en el procedimiento administrativo es distinto a la connotación de la nueva prueba que se tiene en la vía jurisdiccional. Porque por lo general en la vía jurisdiccional se habla de nueva prueba, aquellas pruebas que se suscitaron posterior a la etapa probatoria. ¿Sí? Pero en la nueva prueba, en el procedimiento administrativo, no cumple esa regla. La nueva prueba en el procedimiento administrativo sí debe de ser considerada como una prueba de carácter o que no se presentó en su momento, ya sea por estrategia, ya sea por omisión, ya sea porque en ese momento no aparecía, puede ser una prueba antigua, pero no se ofició, pero igual es un elemento material que considera nueva prueba. Algunos administrativistas un poco más funcionales o que tienden mucho al elemento proteccionista del administrado dice, oye, si te presento una declaración jurada, es una nueva prueba. Por supuesto, ¿por qué? Porque no hay un análisis o un filtro de la nueva prueba. ¿Sí? Por lo general, yo soy de ese criterio, siguiendo la línea de otros doctores, que esa nueva prueba tiene que ser un elemento material. Porque muchos dicen, oye, y si te presento una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿podría considerarse como una nueva prueba para tu elemento? Algunos dicen que sí. Yo creo que esa nueva prueba tiene que ser sobre todo desde el punto estricto, ¿no? Oye, ¿qué carga probatoria tiene? Por eso es que voy a modificar mi decisión. ¿Sí? Y como les dije, esta actuación es de carácter opcional, ¿no? No estoy obligado a presentar recurso de reconsideración. Siguiente, por favor. Allá. ¿Qué pasa, profesor, si nos encontramos en una instancia única? Creo que acá hay muchos que manejan el tema municipal. Muy bien. ¿Qué pasa si el quien resuelve en una entidad municipal fue el alcalde? O sea, el que emitió el acto administrativo fue el alcalde. Oye, en una municipalidad no hay nadie superior al alcalde. Administrativamente, por lo menos, no. ¿Sí? Algunos dirán el consejo municipal, no, el consejo municipal tiene otras funciones. Muy bien, la pregunta sería, entonces no planteo la apelación y la respuesta es sí, tienes que plantear algo que se llama reconsideración en instancia única. Y es un poco absurdo, ¿no? Porque en esa reconsideración en instancia única sí puedes plantear ¿sí? Fundamentos de hecho o de derecho, así como si fuera una apelación. Entonces, bueno, eso es en relación a la reconsideración en instancia única. Siguiente, por favor. Recurso de apelación. En la apelación eh, es este recurso en el cual puedes cuestionar no solamente los elementos materiales o objetivos, ¿sí? O sea, no solamente vas a cuestionar las pruebas producidas, sino que también puedes cuestionar elementos de puro derecho.
¿sí? Motivación, puedes cuestionar razonabilidad, proporcionalidad, puedes cuestionar tipicidad, puedes cuestionar, si hablamos de procedimientos sancionadores, del elemento de culpabilidad. Entonces, sí puedes discutir elementos de puro derecho, ¿sí? O aplicación normativa, retroactividad, ya ves cuál es tu fundamento para presentar apelación. Oye, puedes discutir si hay caducidad, puedes discutir si hay imprescripción. Entonces, son elementos que son válidos en la apelación, no en la reconsideración. Y el órgano jerárquicamente superior es el que emite la decisión y puede modificar la resolución del subalterno. No seguimos haciendo incidencia en ello, ¿no? Quien resuelve no es el superior jerárquico, sino el de primera instancia. Siguiente, por favor. Este superior jerárquico es el que va a emitir y va a cuestionar, ¿no?, la decisión emitida del subordinado jerárquicamente, desempeña un rol a la autoridad inmediatamente superior y puede ser estimando o desestimando la apelación, ¿no? Si lo estima, si estima la decisión, si el recurso, entonces declarar la nulidad, modificará, revocará, ya puede, hay una libertad dependiendo de la pretensión que plantea, ¿no? Porque a veces cuando planteas nulidad, entonces tendría que el administrado o el superior jerárquico abocarse a la nulidad. Pero a veces mejor es plantear, oye, que el superior jerárquico modifique o acepte la solicitud planteada en primera instancia. Siguiente, por favor. Algo que es importante señalar es que en la actuación impugnatoria, ¿sí?, está prohibido delegar la función eh, de impugnabilidad o de resolución de impugnaciones. No sabes, oye, yo soy el jefe, no tengo tiempo para resolver. Muy bien, le delego al secretario tal o a la oficina tal que a partir de ahora resuelva todos mis recursos de impugnación proscripto. Es indelegable la competencia para resolver los recursos de apelación. Lo haces porque lo haces. Un dato necesario. ¿Sí? Muy bien, siguiente, por favor. ¿Cuál es la procedencia? ¿Cuál es el cuestionamiento? Se presenta ante el mismo órgano, el plazo para la elevación del expediente es en el mismo día. Hoy presento mi solicitud. ¿Dónde se plantea? En el órgano de primera instancia. Y él, en ese mismo día, lo tiene que elevar. ¿Sí? No, el de primera instancia no dice, oye, es admisible, inadmisible, hay que revisar. No, simplemente lo apela. Y la administración pública tiene el deber de recibir el recurso aun cuando falta requisitos formales. ¿Dónde están los requisitos? Si mal no me equivoco, está en 121 del EREPA, que son los mismos requisitos que establecen las solicitudes. ¿Sí? Oye, planteas un medio de prueba o planteas una nueva prueba y no lo adjuntas. Tienen que aceptarte y después lo subsanarás. ¿Hola? Quiero me dejaros un diapositivo. Muy bien. Listo. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Muy bien. Acá están los requisitos del recurso, en cualquiera de los casos, sobre todo aplicable a la apelación, ¿no? Nombres y apellidos completos, la expresión concreta de lo pedido, que estoy pidiendo nulidad, estoy pidiendo que se revoque, estoy pidiendo que se modifique, ¿qué estás pidiendo? Esto es algo, doctores, que deben tener mucho cuidado, una observación detallada de qué estás cuestionando. Lugar, fecha, firma y huella digital, ¿sí? La indicación del órgano, la entidad y la autoridad a la cual planteas, la dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones, la relación de documentos y anexos que se acompañan, porque también en una apelación se puede plantear nuevas pruebas, y la identificación del expediente de la materia. ¿Qué expediente estás cuestionando?
el acto, o sea, pone, ¿no? La presente apelación se plantea cuestionando el acto administrativo contenido en la resolución número tal, del expediente número tal, el cual ver si se pronuncia sobre los siguientes puntos. Ya, eso está en relación a los requisitos, ¿sí? De carácter recursivo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ah, ya, esto es importante. Lo único que se puede cuestionar mediante la actuación recursiva y sobre las apelaciones son los actos firmes, ¿sí? O sea, ¿y por qué hago incidencia en esto? Eso es lógico, profesor, me dirán. No, porque a veces hay resoluciones de mero proceso. Por ejemplo, la resolución del inicio de procedimiento sancionador. ¿Es una resolución de qué, profesor? De inicio de procedimiento. Contiene una decisión, iniciar el procedimiento sancionador. La pregunta sería, ¿es apelable? Entonces la pregunta es, no, no es apelable. Dos, cuando en sede administrativa, ¿sí? El acto ha quedado firme, y digo firme es porque ha cumplido el plazo para poder impugnarlo, los 15 días. Entonces, ante esta situación ya no procede ningún recurso administrativo alguno. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo planteo mi solicitud o mi apelación fuera de plazo? ¿Está bien? O sea, pero puede haber la discrecionalidad de la administración pública de revisarlo y a modo de solicitud, como un pedido, ya no como un recurso, ¿ah? Poder iniciar un procedimiento de nulidad del acto administrativo emitido por ciertos vicios, sí es posible. Sí, sí es posible. Pero ojo, como lo dije, la administración pública no está en la obligación. Siguiente, por favor. La resolución recaída en el recurso de apelación no podrá ser materia de una nueva reconsideración o ya apelaron, ahora quiero plantear mi reconsideración. No, no se puede. Se reconsidera, o sea, en cambio, si existe una reconsideración y se pronuncian en relación a esta reconsideración denegando, esta puedes apelar. ¿Cuánto es el plazo? Igual, 15 días. ¿Sí? Entonces, es independiente los plazos en este tipo de casos. Siguiente, por favor. Muy bien, acá hay algo justo que plantearon al comienzo, ¿no? Esta norma de la remisión interna nos indica que el silencio administrativo derivado de la no resolución oportuna de las impugnaciones se rige por las reglas del 35.1 y del 2.2 de la LPAC, en otras palabras, las reglas de silencio administrativo. Esto es de lo contenido positivo cuando la primera instancia no se haya emitido la resolución. Ojo, no te olvides la regla de silencio administrativo. Por regla, todo es silencio administrativo, salvo esté sujeto a los supuestos de silencio administrativo negativo. No es un poco complicado el tema del silencio administrativo negativo. Por eso les decía, ¿no? Si hay una decisión y no se resuelve, tú lo que puedes plantear es tu silencio administrativo negativo, agotar y ir al órgano contencioso para que éste resuelva. Siguiente, por favor. La impugnación, ya sea por regla, debe suspender administrativamente la ejecución. O puede haber una suspensión de esa ejecución por una decisión judicial. O sea, por regla, si vamos al contencioso, se suspende la ejecución. O pueden haber ciertos casos excepcionales que por leyes judiciales o decretos supremos, por rango de ley, también se pueden suspender. Pero estas reglas de suspensión, hay muchas, pero muchas excepciones. Por ejemplo, en vía administrativa, los disciplinarios no son aplicables a esta regla. Oye, si alguien me suspende y me destituye, lo apelo, sí, pues desde la comunidad de tu hogar.
Lo mismo pasa en lo tributario, lo mismo pasa en las sanciones de SUNAFIL, ¿sí? Y en lo judicial se debe entender, si yo presento una demanda judicial, debería suspenderse la decisión en primera instancia, pero no, porque dicen que el interés público prevalece el cuestionamiento jurisdiccional y por lo general se activan en este tipo de supuestos eh, suspensiones sujetos a la actuación de medidas cautelares, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Listo, doctores. Y con eso creo termino mi clase del día de hoy hablando sobre los recursos impugnatorios en la vía administrativa. Ahí tienen el primer número, es el que está activo, y mi correo electrónico. ¿Sí?